El 10 de marzo de 2025, Supervivientes arrancó con una serie de eventos que, aunque ocurrieron en los primeros días de la edición, ya han dejado claro que este será un programa lleno de conflictos y tensiones. Los primeros roces ya han comenzado a gestarse entre los concursantes, y la dinámica entre ellos está dando mucho de qué hablar. A pesar de que la mayoría aún no ha comenzado a sentir los efectos más extremos del programa, como la falta de comida o el agotamiento físico, los enfrentamientos ya están siendo una constante en las primeras jornadas. Como era de esperar, las personalidades fuertes de los participantes y la convivencia en un entorno tan hostil han comenzado a dar frutos, y lo que parecía ser una competencia tranquila ha comenzado a caldearse rápidamente. Uno de los primeros conflictos notables tuvo lugar entre Terelu Campos y Pelayo, dos concursantes que, por diferentes razones, no han tardado en entrar en desacuerdo. Desde un principio, se notó que sus personalidades podrían chocar, pero lo que realmente sorprendió a muchos fue la rapidez con la que el conflicto escaló. Pelayo, un concursante conocido por no tener pelos en la lengua, dejó claro desde el inicio que no toleraría ciertas actitudes, y Terelu, por su parte, no se quedó atrás. La tensión entre ambos no tardó en manifestarse, y como predijo Alejandra Rubio, su enfrentamiento era algo que muchos veían venir. Este tipo de situaciones no hacen más que agregar una capa extra de drama al programa, y lo que parecía ser una edición tranquila de Supervivientes rápidamente se transformó en un campo de batalla verbal. Pero lo que más ha llamado la atención de los seguidores del programa ha sido la salida inesperada de Beatriz Rico, quien decidió abandonar el concurso después de pasar solo unos pocos días en la isla. A pesar de que la experiencia de Supervivientes suele ser muy exigente, nadie esperaba que una concursante con la experiencia y fortaleza de Beatriz decidiera marcharse tan pronto. La situación de Beatriz era insostenible, ya que el cansancio, la falta de sueño y la presión física y emocional la habían llevado a un punto crítico. En su salida, Beatriz compartió que a veces es necesario dejar la arrogancia de lado y reconocer que no se puede seguir cuando el cuerpo ya no aguanta. La falta de descanso es una de las mayores dificultades en el programa, y el estrés que genera la convivencia extrema, unido a la dificultad para conseguir alimentos, puede ser una carga demasiado grande para muchos. En su despedida, Beatriz mostró una vulnerabilidad que sorprendió a muchos. El no dormir es algo que va directamente al cuerpo y al cerebro, y te debilita muchísimo. Yo ya me sentía muy mal, y no podía seguir así, explicó visiblemente afectada. La salud, como es lógico, siempre debe ser la prioridad, y aunque la decisión de abandonar pudo parecer una derrota en un principio, Beatriz hizo lo que consideraba lo mejor para su bienestar. Esta salida también generó debate, ya que muchos espectadores opinan que Supervivientes debe ser una prueba de resistencia, y aunque la salud es lo primero, es cierto que muchos concursantes conocen el nivel de dificultad al que se enfrentarán antes de entrar al programa. Sin embargo, la dureza de la experiencia es tal que incluso los más fuertes se ven obligados a retirarse cuando la situación se vuelve insostenible. Con la salida de Beatriz Rico, el programa comenzó a tomar otro rumbo. Aunque el abandono de un concursante siempre genera una cierta sensación de vacío, lo que realmente empezó a llamar la atención fueron los enfrentamientos que comenzaron a suceder entre los concursantes restantes. Las tensiones aumentaron y, si bien en los primeros días de Supervivientes suele haber una cierta convivencia pacífica, pronto comenzaron a aflorar los desacuerdos. El siguiente gran choque fue entre Laura Cuevas y una de las otras concursantes, un enfrentamiento que dejó claro que las relaciones dentro de la isla no serían fáciles. La discusión comenzó cuando Laura, visiblemente enfadada, acusó a la otra concursante de ser falsa por haberla nominado. Sí, yo te he nominado, pero no soy falsa. Estamos en un concurso, y esto es parte del juego, dijo Laura, tratando de defenderse. Pero la otra concursante no tardó en replicar con vehemencia, y las palabras comenzaron a volar entre ambas. La discusión escaló rápidamente cuando Laura, en un momento de frustración, le dijo a la otra concursante: «No me mandes callar, tú no puedes hacer eso». Las voces subieron, los gestos se volvieron más intensos, y la tensión en el aire era palpable. La furia de Laura fue tal que, en medio del conflicto, dejó claro que si la otra concursante no podía soportar la presión del programa, tal vez debería abandonar el concurso. La actitud desafiante de Laura, que parecía no tener miedo a las confrontaciones, hizo que la situación se volviera aún más explosiva. Las palabras se volvieron afiladas, y cada una de las participantes estaba lista para defender su punto de vista, sin importar lo que ello implicara. Este enfrentamiento entre Laura y la otra concursante fue solo el primer reflejo de lo que estaba por venir, ya que las tensiones dentro del grupo comenzaron a crecer exponencialmente. Las diferencias de personalidad entre los concursantes empezaron a ser cada vez más evidentes, y aunque al principio se intentó mantener una atmósfera de camaradería, pronto se hizo claro que no todos estaban dispuestos a ceder.
Los conflictos entre los concursantes por la falta de recursos, la escasez de alimentos y el cansancio acumulado estaban creando un caldo de cultivo perfecto para que surgieran disputas cada vez más intensas. La convivencia en la isla no es fácil, y a medida que el tiempo avanza y las condiciones empeoran, se puede esperar que los enfrentamientos se conviertan en algo más constante y probablemente más destructivo. Pero los enfrentamientos no se limitan solo a Laura y su compañera de concurso. Terelu Campos y Pelayo, como se mencionó anteriormente, también tuvieron su propio conflicto. El choque entre ellos no solo se basó en diferencias de carácter, sino que también se vio alimentado por la presión del juego y la convivencia en un espacio tan reducido. A lo largo de la competencia, el comportamiento de Pelayo, quien a menudo se mostró algo arrogante y directo, choca con la actitud más comedida y reflexiva de Terelu, lo que generó fricciones. Estos choques de personalidad fueron empeorados por la intervención de Carmen Borrego, quien hizo una revelación sobre la vida personal de Terelu en medio de una conversación. Las palabras de Carmen causaron una gran sorpresa y generaron un ambiente aún más tenso dentro del grupo, con los participantes, y especialmente Terelu, sintiéndose atacados y expuestos. La situación llegó a tal punto que Alejandra Rubio, otra de las concursantes, tuvo que intervenir para advertirle a Carmen: «Te va a matar», refiriéndose al impacto que esa revelación podría tener en Terelu. Las tensiones entre los concursantes en Supervivientes no solo se limitan a las peleas verbales que se han vuelto protagonistas en los primeros episodios, sino que también están siendo intensificadas por los desafíos físicos y las pruebas de resistencia extremas a las que se enfrentan a diario en la isla. Estos desafíos no solo ponen a prueba la fortaleza física de los concursantes, sino también su salud mental y emocional, elementos que muchas veces se olvidan, pero que en un entorno como el de Supervivientes son tan o más importantes que las habilidades físicas. Desde el momento en que los concursantes son lanzados a un ambiente totalmente desconocido, deben adaptarse a una serie de condiciones que parecen estar diseñadas para desbordar sus límites. En los primeros días, la mayoría de ellos tiende a intentar mantener una imagen de calma y control, pero con el paso de los días, las tensiones crecen de forma exponencial, como una bomba de tiempo que está a punto de explotar. Las primeras semanas en Supervivientes suelen ser solo el inicio de lo que se convierte en una experiencia cada vez más difícil. En esta fase inicial, los concursantes se encuentran en una especie de fase de adaptación, en la que todavía se están conociendo entre sí y aprendiendo las reglas no escritas del programa. Este periodo, aunque parecería más suave en comparación con lo que está por venir, es clave para entender las dinámicas que se desarrollarán más adelante. En estos primeros días, los concursantes todavía tienen reservas de energía física y emoción, pero conforme el tiempo avanza y las exigencias aumentan, la falta de comida, el agotamiento físico y la constante presión psicológica comienzan a pasar factura. Las peleas, que al principio son relativamente triviales, como desacuerdos sobre las tareas del campamento o la distribución del agua y la comida, empiezan a tomar una dimensión mucho más profunda. Los roces, aunque a menudo iniciales, se transforman en conflictos cada vez más intensos y personales, que evidencian las tensiones que se han ido acumulando. Lo que parecía ser una competencia amistosa entre algunos concursantes rápidamente comienza a tornarse en una guerra por la supervivencia. A medida que avancen los días, las pruebas se vuelven más duras, más exigentes. La competencia física y la falta de recursos crean un caldo de cultivo perfecto para que los pequeños problemas se conviertan en grandes enfrentamientos. Cada vez será más difícil para los concursantes mantenerse en control y evitar caer en la tentación de desahogar sus frustraciones con los demás. La falta de comida es uno de los factores que más afecta, no solo porque impacta físicamente, sino también porque el hambre genera una alteración en el estado emocional de las personas. Cuando las personas se sienten vulnerables o débiles por el hambre, las pequeñas tensiones que antes eran pasables se convierten en grandes disputas. La falta de energía, la sensación de debilidad y la lucha constante por sobrevivir en un entorno tan hostil comienzan a desmoronar las barreras entre los concursantes, lo que genera enfrentamientos más profundos. Las primeras semanas pueden haber sido solo un juego de adaptación, pero ahora los concursantes deben enfrentarse a las verdaderas pruebas del programa. Desafíos que no solo ponen a prueba su resistencia física, sino también su capacidad para trabajar en equipo, su inteligencia emocional y su habilidad para gestionar el estrés. Estos desafíos, a menudo diseñados para desgastar a los participantes tanto física como mentalmente, comienzan a mostrar las verdaderas caras de los concursantes. Aquellos que parecen fuertes en el inicio del programa comienzan a mostrar sus debilidades, mientras que otros que inicialmente no destacaban comienzan a sobresalir. La competencia por los recursos y la supremacía en las pruebas se convierte en una cuestión de supervivencia. Mientras tanto, las alianzas entre los concursantes empiezan a formarse, pero también a desmoronarse. Los mismos amigos que antes se apoyaban mutuamente, ahora se convierten en enemigos,
ya que la presión de estar en una competencia tan feroz puede revelar traiciones inesperadas. La convivencia en condiciones extremas también juega un papel fundamental en el aumento de las tensiones. En Supervivientes, los concursantes no solo compiten contra el entorno, sino también entre sí. El estar juntos en un espacio tan reducido, sin la comodidad de sus hogares, sin la posibilidad de desconectarse de la situación y sin la privacidad que normalmente tendrían, empieza a pasar factura. La convivencia se convierte en una prueba de tolerancia y resistencia. Las peleas por la comida, el agua o incluso las tareas más simples, como la construcción del campamento o la organización de los turnos de guardia, se convierten en situaciones donde cada pequeño desacuerdo puede estallar en una confrontación más amplia. Las emociones comienzan a desbordarse, y lo que inicialmente parecía ser una pequeña discusión se convierte en una guerra abierta. Conforme las pruebas físicas se intensifican, los concursantes se ven empujados al límite. En esta etapa del programa, la lucha por la supervivencia se intensifica aún más. Las pruebas de resistencia, que van desde la construcción de refugios hasta los desafíos en el agua y en tierra, exigen un nivel de esfuerzo que muchos no esperan. Las lesiones, el agotamiento extremo y el estrés mental empiezan a pasar factura, y es en estos momentos cuando los verdaderos líderes y los más débiles emergen. La competencia se vuelve más feroz, y los intereses de los concursantes se desalinean, mientras algunos intentan sabotear a los demás, buscando una ventaja estratégica. Las rivalidades se desarrollan, y la competencia se convierte en una guerra sin cuartel, donde el único objetivo es ganar, sin importar a qué costo. Además de los desafíos físicos, la psicología del grupo juega un papel muy importante en la evolución de los conflictos. Los concursantes se encuentran en un entorno donde la mente puede ser tan exigente como el cuerpo. La falta de recursos, el aislamiento y la exposición constante a la adversidad pueden afectar el estado mental de los participantes, creando un ambiente propenso a los estallidos emocionales y los comportamientos impulsivos. Los nervios empiezan a aflorar, y las pequeñas tensiones que al principio eran pasajeras ahora se convierten en puntos de ruptura. Las peleas verbales, que inicialmente parecían ser solo una reacción natural a la frustración, comienzan a volverse más intensas y personales. Los concursantes, agotados tanto física como emocionalmente, empiezan a perder el control, y las alianzas que antes se veían como sólidas empiezan a desmoronarse. En este contexto, las relaciones dentro del grupo se vuelven cada vez más complejas. Las estrategias de supervivencia no solo incluyen las pruebas físicas, sino también las manipulaciones sociales y las jugadas estratégicas para mantenerse en el juego. Los concursantes que logran mantener el control de sus emociones y formar alianzas sólidas pueden ser los que más beneficios obtienen, pero esto no es algo fácil. Las pruebas sociales dentro del juego son tan importantes como las físicas, ya que las alianzas son clave para mantenerse en el programa. Sin embargo, estas alianzas son frágiles y pueden romperse en cualquier momento, lo que genera una constante tensión en el ambiente del concurso. A medida que se desarrollan los próximos días, los conflictos se intensificarán inevitablemente. La combinación de personalidades fuertes, un ambiente extremo y la competencia feroz asegurará que las tensiones no disminuyan, sino que aumenten. Los participantes estarán más agotados, más vulnerables y más dispuestos a hacer lo que sea necesario para ganar. Mientras tanto, los espectadores del programa seguirán expectantes, observando cómo se desarrollan las rivalidades, las traiciones y los giros inesperados que harán de esta edición una de las más explosivas de todas. Sin lugar a dudas, esta edición de Supervivientes tiene todo lo necesario para mantener a la audiencia cautiva hasta el final, asegurando que cada episodio sea más intrigante y emocionante que el anterior. Lo que comenzó como una serie de roces y desacuerdos pronto se convertirá en una batalla épica por la supervivencia, y los concursantes, al igual que los espectadores, no sabrán qué esperar a continuación. La verdadera pregunta es, ¿quién será capaz de resistir hasta el final? Y lo más importante, ¿quién será el que se lleve la victoria en este desafío extremo? Lo mejor, sin duda, está por venir. Las últimas palabras de Terelu Campos en Supervivientes han generado un gran revuelo en las redes sociales, y no es para menos. La concursante, con una actitud decidida y enérgica, dejó claro que no está dispuesta a ser vista como una víctima de las circunstancias. En sus declaraciones, Terelu afirmó con firmeza: "No he venido aquí para dar pena a nadie. No lo siento. No es algo que quiero permitirme a mí misma. Soy una luchadora, no soy más que nadie, pero tampoco menos. Soy como tantas personas que nos están viendo, que no tienen otra opción más que seguir luchando". Este mensaje parece subrayar una postura desafiante ante las adversidades que, en principio, pueden haberle jugado en contra en el juego. No obstante, sus palabras han dividido la opinión del público, quienes se han apresurado a expresar sus puntos de vista en las redes.
El tema del sufrimiento y las dificultades de la competencia de supervivientes se ha puesto sobre la mesa, y Terelu se muestra bastante clara en su perspectiva. Para ella, el proceso de supervivencia no se basa en compadecerse o hacer sentir pena a los demás, sino en la resistencia y el coraje de continuar a pesar de las dificultades. En sus palabras se puede percibir una actitud de lucha que trasciende lo físico. Terelu no parece ver la competencia como un simple juego, sino como una prueba extrema que requiere resiliencia y determinación. En este sentido, se muestra convencida de que en este programa, como en la vida misma, no hay tiempo para lamentaciones ni excusas. Aquí es o vives o mueres, no hay otra. Haces lo que te dicen, y punto. Luego, la suerte será otro factor. No cabe duda de que estas afirmaciones reflejan la mentalidad de una persona que, aunque se enfrenta a la dificultad de un entorno hostil, no está dispuesta a sucumbir ante la adversidad. Sin embargo, el discurso de Terelu no ha sido recibido de la misma manera por todos los espectadores. Mientras algunos aplauden su valentía y fuerza de voluntad, otros consideran que su actitud roza la arrogancia, o al menos, la falta de empatía hacia aquellos que enfrentan las pruebas de manera diferente. En redes sociales, la conversación se ha intensificado con la división de opiniones, generando debates en torno a qué significa realmente ser un luchador en este tipo de situaciones. De hecho, Terelu fue más allá en su reflexión, manifestando que no se trata solo de quedarse en el programa, sino de afrontar las adversidades y ser capaz de salir adelante. Según su visión, la victoria no pertenece únicamente a quien se queda hasta el final, sino también a aquellos que logran superar las dificultades que la vida les pone, independientemente de si están en el concurso o no. La verdadera victoria no radica en aquellos que permanecen, sino en los que logran vencer sus propios miedos y limitaciones, dijo con convicción. Este punto de vista, aunque inspirador para algunos, ha generado aún más controversia, ya que hay quienes consideran que minimizar la importancia de quedarse en el programa podría restar valor a la competencia misma. El debate sobre las palabras de Terelu no terminó ahí. La situación dentro de Supervivientes se ha ido complicando conforme avanzan los días, y las tensiones entre los concursantes se han intensificado. Uno de los conflictos más destacados ha sido el que involucra a Pelayo Díaz, otro de los concursantes. En un intercambio de palabras entre Pelayo y Terelu, este último lanzó una crítica sobre los privilegios que, según él, Terelu podría estar disfrutando dentro del programa. «Tienes privilegios, y te estamos dejando dormir aquí». «No es justo», le dijo Pelayo, quien parece estar molesto por las ventajas que, según su punto de vista, la concursante disfruta en comparación con el resto del grupo. Las redes sociales han estallado con comentarios sobre este enfrentamiento, y la figura de Pelayo se ha visto envuelta en una gran controversia. Algunos lo defienden, argumentando que él está simplemente expresando una realidad que muchos otros concursantes piensan en privado. Sin embargo, otros consideran que Pelayo está intentando crear un conflicto innecesario, utilizando a Terelu como su objetivo. En cualquier caso, lo cierto es que este tipo de disputas ha añadido aún más tensión al ambiente de convivencia dentro del programa, lo que no hace más que alimentar el espectáculo en las plataformas sociales. El asunto de los privilegios no se limitó solo a las declaraciones de Pelayo, sino que también se sumaron otros comentarios que comenzaron a circular entre los participantes. Se ha hablado sobre la importancia de la posición en la que cada concursante duerme, y cómo algunas personas podrían estar recibiendo un trato diferente al resto. Este tipo de diferencias, aunque aparentemente pequeñas, han generado roces entre los participantes. Para algunos, las pruebas físicas y emocionales del programa ya son suficientemente duras, por lo que el trato desigual en cuestiones tan cotidianas como el lugar para dormir puede ser un desencadenante de conflictos más graves. Por si fuera poco, Terelu no solo se ha visto envuelta en discusiones por privilegios, sino que su comportamiento durante la noche también ha generado ciertos rumores. Se ha hablado mucho sobre sus ronquidos, e incluso Carmen Borrego, en una conversación con algunos concursantes, dejó caer que Terelu ronca tanto que, a veces, parece que la situación se vuelve insostenible. Este detalle, aparentemente trivial, se ha convertido en otro punto de fricción entre los concursantes, ya que algunos se quejan de no poder dormir bien debido a los ruidos que Terelu hace mientras duerme. A lo largo de las semanas, estas tensiones han ido en aumento, y los concursantes han comenzado a revelar aspectos más íntimos de sus convivencias. Carmen Borrego, por ejemplo, también mencionó que, a pesar de la dificultad de dormir, lo que más molesta a algunos no es tanto el hecho de que Terelu ronque, sino que ella hable en sueños. De hecho, contó una anécdota bastante curiosa. Cuando estuvimos grabando Las Campos en Nueva York, Terelu hablaba en inglés mientras dormía. «Imagínate, en inglés», comentó Carmen. Esta pequeña intimidad ha levantado una ola de comentarios entre los seguidores del programa, que no han tardado en hacer bromas sobre este peculiar comportamiento de la concursante.
La convivencia dentro del programa Supervivientes se ha vuelto cada vez más complicada debido a las extremas condiciones a las que se enfrentan los concursantes. La falta de comida, el cansancio extremo y la tensión de las pruebas físicas están afectando a todos los participantes, y esto está provocando un aumento de las tensiones. La frustración comienza a reflejarse en actitudes más abiertas, y los pequeños conflictos, como los ronquidos de Terelu, se están convirtiendo en motivos de desacuerdo. La convivencia, en un entorno tan exigente, está desgastando a los concursantes, quienes a veces parecen estar al borde de la ruptura. Uno de los casos más claros de afectación es el de Marta Peñate, quien ha expresado en diversas ocasiones lo difícil que está siendo lidiar con las condiciones del programa. La falta de recursos y las dificultades para cumplir con las pruebas están pesando sobre ella, y esto ha generado varios momentos de queja. A medida que la competencia avanza, más concursantes comienzan a compartir sus preocupaciones sobre el trato desigual o el maltrato dentro del programa. Esto no hace más que intensificar el ambiente de tensión, ya que las situaciones se agravan por la competencia por la supervivencia. Los pequeños desacuerdos, como los ronquidos de Terelu, se suman a la frustración generalizada. Si bien algo tan sencillo como roncar podría no parecer importante, en un entorno tan extremo como el de Supervivientes, incluso estos detalles pueden generar conflicto. La falta de descanso, sumada al cansancio extremo y la presión por las pruebas, hace que todo se vuelva más complicado. En este ambiente, las pequeñas molestias se amplifican y las tensiones aumentan, lo que podría derivar en enfrentamientos mucho mayores si no se gestionan adecuadamente. Mientras tanto, el programa sigue su curso, y la audiencia observa con atención cada nuevo giro, cada enfrentamiento y cada nueva revelación entre los concursantes. Los espectadores están muy pendientes de cómo se desarrollan los conflictos, ya que parece que cada vez se van haciendo más intensos. A medida que avanza la competencia, los participantes empiezan a mostrar sus verdaderos rostros bajo la presión del juego. Los conflictos no solo se limitan a los desafíos físicos, sino que también se extienden a las relaciones entre los concursantes, que parecen estar cada vez más frágiles. El clima de tensión y cansancio parece estar llevando a los concursantes a sus límites. La convivencia en condiciones tan extremas está provocando que los concursantes muestren más de lo que realmente son. Las pequeñas rivalidades se transforman en confrontaciones más serias, y las alianzas parecen romperse más fácilmente. Los conflictos seguirán intensificándose, y la audiencia estará más atenta que nunca a lo que suceda en la isla. Es evidente que este Supervivientes está dejando mucho material para comentar, y las tensiones tanto dentro como fuera de la competencia seguirán aumentando. ¿Qué opinas de las tensiones entre Terelu, Pelayo y los demás concursantes? ¿Crees que están manejando bien las dificultades del programa o están perdiendo el control? Comparte tu opinión sobre lo que está sucediendo en Supervivientes y déjanos saber qué piensas de la evolución de los conflictos entre los concursantes.